Según la última información de la lista Forbes, Elon Musk tiene ni más ni menos que 188.500 millones de dólares y Jeff Bezos tiene 187.000 millones de dólares. Seguro que muchas veces has pensado qué diferencia a una persona como Musk o Bezos del resto de mortales, y en muchas ocasiones encontrarás qué se debe hacer para tener una mentalidad de riqueza y abundancia. Generalmente esa mentalidad, esa actitud que diferencia a las personas exitosas y que tienen mucha riqueza de los demás, se puede resumir de la siguiente manera. Primero, desearla. Segundo, ahorrar. Y tercero, invertir lo que has ahorrado. Tener una parte de tu dinero que no gastas y la inviertes para que trabaje para ti. En este vídeo vamos a profundizar en estos puntos, en qué se necesita para realmente generar riqueza y abundancia y salir del plano en el que estamos. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita si YouTube te va a avisar de todo lo que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Seguro que muchas veces has pensado que para ser alguien con mucho dinero, mucha riqueza, vivir en una gran casa, tener coches de lujos, etc., es necesario haber tenido una herencia, pertenecer a una familia concreta, tener enchufes y todo eso. La realidad es que muchas personas, siendo todo en su vida desfavorable, han conseguido amasar un imperio. Por lo tanto, realmente hay unos puntos que te pueden llevar al éxito. El primero de los puntos es que tienes que desear la riqueza. Es muy obvio y al mismo tiempo muy importante, porque muchas personas simplemente lo piensan pero no lo creen realmente. Tienes que tener fe en que realmente va a cambiar tu vida, vas a traer riqueza, vas a conseguir el trabajo que deseas y todo aquello que te pueda traer una vida mejor, más plena, más feliz, con más abundancia. No solamente abundancia de dinero, sino abundancia en el amor y en todo lo que rodea tu vida. Punto 2, súper importante, tienes que entender que la riqueza es positiva. Debido a las creencias que inculcan muchas religiones o muchas ideologías políticas que repelen la riqueza, tienes que comprender que la riqueza no es nada malo. Si no tienes abundancia y riqueza en tu vida, la tendrá otra persona. No tienes que tener un complejo negativo sobre tener riqueza. En ningún caso es un pecado tener abundancia, riqueza en la vida. Es lo que uno va atrayendo. Dependiendo de lo que uno hace, atrae más o menos abundancia en su vida. El tercer punto es determinar qué porcentaje puedes ahorrar. Para eso es muy importante, primero de todo, tomar conciencia de los gastos e ingresos que uno tiene. Hay muchas aplicaciones en el móvil donde puedes registrar todo lo que entra y sale, todas las entradas de dinero y salidas, para tener todo graficado, lo que gastas, en qué lo gastas y cómo lo gastas. Y una vez determinado eso, darte cuenta de qué ahorro puedes hacer. Cómo puedes llegar a ahorrar, qué porcentaje de tus ingresos puedes ahorrar y tener muy controlado cualquier gasto y cualquier ingreso que hay en tu vida. Cuarto punto, la riqueza es un comportamiento continuo. No sirve hacer un gesto, un pequeño paso y pensar que ya se va a traer la riqueza. Se tiene que estar atrayendo todos los días y constantemente. Siempre se tiene que ir trabajando con constancia y perseverancia en los objetivos que uno tiene. No vale con querer atraer la riqueza un día al mes o un día a la semana. Todos los días se tiene que estar enfocado en dicho objetivo y pensar que es un camino largo, que no se consiguen los resultados de un día para otro, pero que si se es constante y perseverante, se consiguen muchas cosas. El quinto punto es reducir gastos. Es muy importante
que una vez entiendas muy bien todo lo que ingresas y gastas, como ya te he dicho en el punto de antes, determines cuánto puedes ahorrar. Y al determinar el ahorro va ligado al gasto. Es muy importante saber identificar qué gastos son totalmente imprescindibles y necesarios y qué gastos no. Y acabar poniendo en una balanza que si el exceso de caprichos hace que no tengas ahorro y por lo tanto no puedas reinvertir tu dinero, pues seas capaz de determinar en qué estás abusando y ponerte unos límites. Por ejemplo, un dinero mensual que puedes destinar a caprichos y otros gastos que no son necesarios para vivir, pero determinar unos números que no hagan que realmente te despilfarres toda la riqueza que generas. Eso va ligado con el punto 6, que es definir cuánto puedes malgastar o gastar en caprichos, no digamos malgastar, sino cuánto destinas a caprichos. Es importante delimitar el porcentaje o la cantidad de dinero, ya puede ser un porcentaje del total o una cantidad, en plan 100 euros al mes, sí que los puedo gastar en caprichos y ser rígido con ello. Y si estamos a día 25 y tienes una necesidad imperiosa de gastar tal cosa, pero sabes que hasta el día 1 del mes que viene no te toca gastar porque este mes ya has gastado, ser capaz de esperar, de tener paciencia y controlar muy bien los gastos. Punto 7. Haga que su riqueza trabaje para usted. Una vez tienes una mentalidad de atraer abundancia y no la repeles, sabes qué gastos tienes y qué ingresos, y eres capaz de ahorrar y definir qué cosas gastas en caprichos y pues reducir ese gasto innecesario de dinero. Es muy importante enfocarte en que el dinero trabaje para ti. De nada sirve ahorrar mucho y dejarlo en una cuenta corriente que no da absolutamente nada. Entonces, hay muchas opciones de inversión. Una de ellas es que crees tu propia empresa, pero si eso no va contigo, lo que puedes hacer es decir, mira, me gusta mucho la empresa tal de tal persona y creo que tiene una buena proyección a futuro. Pues casualmente, gracias a los mercados, a la bolsa de valores, puedes comprar un pedazo de esa empresa y si la empresa va bien, te generará beneficios. Si por ejemplo, tú no eres capaz de imaginarte como un Elon Musk, pero crees que el proyecto de Elon Musk de Tesla de coches eléctricos tiene un gran futuro y mucha proyección, puedes comprar un trocito de Tesla y tener una parte del pastel, de tal manera que esas personas tan exitosas que toda su vida están creando riqueza, puedes aprovecharlas y simplemente invertir en ellos gracias a la bolsa de valores. Para ello es muy importante entender a lo que se invierte y cómo se invierte. Y para ello, por lo tanto, es importante aprender. La primera inversión y más importante es en formación. Para formarte y aprender a invertir en los mercados financieros, te recomiendo una formación. Lo primero que puedes hacer es invertir solamente tu tiempo, empezando con una formación totalmente gratuita. En Código Trading somos una academia de inversión y si accedes al link que te dejo en pantalla aquí, puedes aprender gratis con un curso donde aprenderás los cimientos necesarios para entender los mercados y empezar a invertir en ellos de forma fácil, simple y muy efectiva. Es importante que si después de la formación gratuita o si ya la has tomado quieres dar un paso más y tener un mentor, una mentoría, tienes otras formaciones que también ofrecemos en la Academia de Código Trading, donde yo mismo seré tu mentor y te enseñaré cómo invertir el dinero en los mercados financieros. Otro punto importante en el tema de saber invertir el dinero que se ha ahorrado previamente es empezar a practicar. Si quieres practicar en un entorno demo sin ningún riesgo económico, porque simplemente está todo igual que cuando se opera, pero sin dinero real. El dinero es una simulación, es un dinero demo, una cuenta simulada que puedes bajar totalmente gratis con el link que te dejo aquí en pantalla y pues empezar a comprar y vender acciones, índices, Forex, futuros, etcétera. El mercado que te interesa,
puedes comprar o vender, porque no solo se gana cuando los mercados suben, también se puede vender, invertir a la baja, pensar que algo caerá y ganar con esa caída, una cosa muy desconocida para la mayoría. El octavo punto es que si empiezas hoy, antes llegarás a tu objetivo. Empieza a andar el camino hoy mismo y empieza a entender en qué gastas, cómo ahorrar, cómo reinvertir tu dinero, y que ese camino, que no es corto, pues cuando antes lo inicias, antes lo conseguirás. Y no dejes nunca para mañana lo que puedes hacer hoy, no postergues las cosas. Si tienes claro que quieres atraer abundancia y riqueza en tu vida, no lo dejes para mañana. Empieza hoy. ¿Y cómo puedes empezar? Identificando en qué gastas dinero en tu vida, en qué ingresas el dinero y empezando a ver si hay algún gasto superfluo que se puede eliminar para empezar a ahorrar y que esos ahorros puedan dar también más dinero en un futuro. Aparte de lo que es ahorrar, también es muy importante generar nuevas fuentes de ingresos, no centrarse únicamente en el ahorro y después en la inversión de dichos ahorros, sino también identificar si hay alguna manera de tener nuevas fuentes de ingresos. Si ya tienes una, pensar en si en el fin de semana puedes desarrollar algún tipo de negocio online que compagine con tu otro negocio y genere más ingresos. Bien, si te ha gustado este vídeo, dale a suscribir y también visita la página web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.